Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Alabanza. Respondamos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos, tu amor y ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de la cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. No las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque es injusto mi proceder. Con esa pregunta empieza este trocito de la lectura del profeta Ezequiel. Ciertamente nuestras obras tienen como 2 dimensiones, una personal y una, digamos, social, para bien o para mal de los demás. Una persona, por ejemplo, que es alcohólica, no solamente arruina su vida, también causa mucho sufrimiento, mucho dolor a la esposa, a los hijos, los insulta, los corre de la casa, le sirven comida, tira los trastes, a veces hasta patea a sus propios hijos. Un buen papá, al contrario, es una bendición realmente, por su trabajo, por su ejemplo, da gusto para tener un padre que nos anima, que nos protege, que nos pues dé el ejemplo en el seguimiento de Cristo. Pero en el caso del profeta Ezequiel, algunos decían: nuestros padres pecaron y nosotros nos toca pasar todas estas desgracias. Es injusto el proceder del Señor. Por eso Él se adelanta y dice: cada uno deberá responder por sus propias obras. No morirá el hijo por culpa de los papás, no morirá el papá por los pecados del hijo. Pero ya traducido para nosotros, es decir, si nosotros vamos a salvarnos o vamos a condenarnos, es responsabilidad nuestra, no de los demás. Hay influencia, hay la comunión de los santos, pero también hay la decisión personal que no debemos de olvidar. Y pone 2 ejemplos extremos. Un hombre que ha llevado bien su vida, ha guardado la ley de Moisés, pero al final se aparta, se vuelve un hombre pecador. Dice Ezequiel:
ese hombre se pierde. Lástima, ¿verdad?, de su vida, al final se equivocó y se va a perder. Al revés, quizás esto es lo que quiere subrayar la liturgia. Fíjense, la oración nos habla de que la misericordia y la bondad del Señor es lo que más nos anima en esta vida. Un hombre que ha pasado su vida lejos de Dios, quizás es también el caso de nosotros, de la mayoría, pero en un determinado momento se convierte a Dios. El Señor, hagan de cuenta, no toma en consideración lo anterior, sino su arrepentimiento, y lo salva. Y los casos más notables en el Nuevo Testamento es, ¿se acuerdan? El del buen ladrón que se robó el cielo en la última hora que el Señor le concedió de vida. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro ejemplo triste, no sabemos hasta dónde, pero por lo que dice la Sagrada Escritura, es el de Judas. Seguramente era un buen hombre, el Señor lo llamó, él dejó todo, como los demás apóstoles, y siguió a Cristo, y vio sus milagros, también escuchó sus enseñanzas. Pero seguramente él pensaba como Pedro, como los demás, que al llegar a Jerusalén, Cristo iba a tomar posesión del reino de David, iba a gobernar, y con el poder de Dios nadie lo podría detener. A pesar de que Cristo 3 veces les dice que no es ese el plan de Dios, sino que el Hijo del Hombre va a sufrir y va a morir por los pecados del mundo, pero Dios lo resucitará. Judas como que ya no quiso creer en eso, y al final de su vida la ambición del dinero se apoderó de su corazón. Y ustedes recuerdan esas palabras feas, ¿verdad?, que dice, ¿cuánto me dan y yo se los entrego? Convinieron en 30 monedas de plata. Y dice San Juan que en la última cena, pues estaba triste Jesús y decía, uno de ustedes me va a traicionar. Todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y en poquito, así en voz baja, le dice a Juan, aquel a quien yo le dé un bocado, ese es. Toma, ¿verdad?, del plato que estaba en el centro, le da a Judas. Judas tomó el bocado y salió. Y dice San Juan, era de noche. Y entró Satanás en su corazón. Acabó de decidirse, ¿verdad?, de vender a Cristo nuestro Señor. Entonces, 2 horas más tarde en Getsemaní, llegó con los soldados. Todavía nuestro Señor intenta, ¿verdad?, que se arrepienta. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y él seguramente ya había recibido las 30 monedas, ya no pudo decir nada, entregó a Cristo. Pasó el viernes, quizá de lejos vio cómo moría nuestro Señor, y otro día temprano fue al templo, ya como arrepentido, diciendo, he entregado sangre inocente. Y le contestaron los sumos sacerdotes, allá tú, nosotros ya cumplimos el trato, tú nos lo entregaste, ya murió, qué bueno, recibiste tus 30 monedas, tú sabrás qué haces. De desesperación arrojó las monedas en el templo. Cómo han de ver tintileado esas monedas rodando ahí en el templo, precio de sangre. Salió afuera y se ahorcó. Aparentemente, les digo, todo estaría en contra. Es como ese justo que al final echa a perder su vida y él mismo se pierde. El Santo Evangelio propone también 2 historias, ¿verdad?, que en cierta manera se relacionan con la primera lectura. El de un muchacho que le dice, sí, ya voy, papá, y no fue. Y el otro que le contesta, mamá, no quiero ir. ¿Sabe qué palabras diría en realidad? El Evangelio es un poquito prudente, pero ya ven los muchachos, o también nosotros, cuando queremos molestar o no nos gusta, contestamos muy mal. Pero se arrepintió, seguramente pensó, mi papá se fue a trabajar y yo aquí de haragán en la cama, se levantó y se fue a ayudar a su padre. Y Cristo lo aplica, fíjense, a 2 extremos de la población: los que se consideraban más santos
más puros, que cumplían la ley de Dios, los sumos sacerdotes y los ancianos. Los ancianos eran como los representantes del pueblo, los del Sanedrín, el Consejo Nacional, lo más alto, digamos, en el ámbito religioso, en el ámbito político, social. Y al contrario, lo más bajo, lo más despreciable para ellos eran los publicanos por ladrones, y las mujeres de mala vida, seguramente un poquito también, ¿verdad?, por vender, por así decir, ¿verdad?, su cuerpo. Entonces, los dos extremos, lo más santo y lo más, para ellos, lo más pecador. Y nuestro Señor, creo que no les ha de haber gustado mucho a los ancianos y a los sumos sacerdotes la respuesta que les dio, que eran mejores los publicanos y las mujeres de mala vida que ellos, porque Juan vino y ellos se arrepintieron, como en el caso de Ezequiel, se arrepintieron y recibieron la salvación. Pero en el otro caso, a pesar de cumplir la ley, no creyeron en Cristo, no creyeron en Juan y se perdieron, según el relato, ¿verdad? Nosotros creo que también podemos caer en ese error, ¿verdad? Y bueno, una forma, como somos los mexicanos, quizás no exactamente con las mismas palabras, pero sí, por ahí vamos. A veces la mamá necesita algo del hijo, ¿verdad? Hijo, mira, me hace falta mucho esto, necesito esto, otro, por favor. Dice, sí, ¿qué contestamos los mexicanos? Ahí voy, mamá, ahí voy. A veces no decimos ni sí ni no, ¿verdad?, ni que vamos a ir, no. Ahí voy, mamá. Pasa media hora, ¿verdad? Y, oye, hijo, te dije que tenía mucha preocupación. Mamá, tengo que salir, tengo que encontrarme con unos amigos. Pero mañana te lo hago, mañana. Ay, Dios, ¿verdad? Pasa el tiempo y nosotros tampoco queremos cumplir. Con Diosito es algo parecido. Le prometemos, hacemos muchas promesas y después no vamos. ¿Sí? Después no cumplimos. Qué bueno que ustedes vienen a misa. Ahora falta lo segundo, que saliendo de la misa, en nuestra vida diaria, queramos hacer la voluntad de Dios. Porque al venir a misa, al escuchar, estamos diciéndole, sí, ¿verdad?, ahí voy a ir, y como que queremos ir, pero después ya no queremos hacer nuestra voluntad, ya no queremos hacer la voluntad del Padre, sino lo que nosotros queremos, en cuestión de dinero, en cuestión de sexo, de críticas, de venganza, lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Y la segunda lectura también es preciosa. Si ustedes tienen sus hojitas, fíjense qué manera tan, digamos, tan inteligente, pero también tan llena de comprensión y de cariño de Pablo cuando habla a los filipenses. ¿Cómo los motiva? Dice la segunda lectura. Si, hablando pues primeramente de Dios nuestro Señor, si tiene una fuerza, tiene algo de fuerza, una advertencia en nombre de Cristo, si de algo le sirve una exhortación nacida del amor, Dios es amor, no cabe duda que podemos aplicar esas palabras al Padre. Dice, si nos une el mismo Espíritu Santo, todavía se pone Él porque como habiéndoles predicado a Cristo, Él se consideraba como un Padre en la fe. Dice, si ustedes me profesan un afecto entrañable, dice, llénenme de alegría. Fíjense qué palabras, llénenme de alegría, con mi corazón de gozo. ¿Cómo? Teniendo un solo corazón, una sola alma, unas mismas aspiraciones, porque había divisiones entre los de Filipo, y esas divisiones seguramente eran causadas, ¿verdad?, como dice ahí, por la rivalidad y por la presunción. La rivalidad la entendemos cuando no queremos dejarnos, rivalizamos, ¿verdad? Estamos así como gallitos de pelea, nadie se quiere dejar, ¿verdad? Estamos rivalizando. Y la presunción, no muy la usamos esa palabra, pero sí la palabra presumido. Somos presumidos, nos gusta, no sé, decir lo que hacemos y lo que no hacemos.
Fíjate que yo la semana pasada compré un carro último modelo, me costó no sé cuánto dinero, bueno, pero pues, ahí me lo merezco. Fíjate que compré tal otra cosa. Y ahí estamos siempre presumiendo en una casa, en una familia, ¿verdad? En donde está el papá, la mamá. Cuando uno de los hijos es presumido, ciertamente llega a haber divisiones, llega a haber problemas y pleitos, porque a nadie le gusta, ¿verdad? Cuando llegan a casa y la mamá invita, llegan los hijos, fíjate mamá que yo compré esto y esto otro, fíjate, ahí están presumiendo. Después, como aludiendo a alguien, dicen, bueno, es que a mí sí me alcanza mi sueldo, es que yo sí tengo para vivir bien. Otros como que no les alcanza, casi diría, otros como muertos de hambre. Ay Dios, yo creo que si me dijeran a mí esas palabras, me levantaba y me salía inmediatamente, ¿verdad? Se divide, porque después ya no le hablo a mi hermano, ¿verdad? ¿Y qué podría decir la mamá, el papá? Ya déjense de tonterías, ya déjense, si me aprecian, pues no hagan esas cosas, no digan esas cosas, ¿verdad? Porque un papá o una mamá sabe que con esas rivalidades o presunciones, a ver quién puede más, quién sabe más, quién quiere más, a ver quién está más cerca de Dios, lo único que hacemos es dividir la familia, dividir la comunidad. Y cuando pasa eso, la mamá le dice, mami, ahí está tu comida, ¿qué pasó? Hijo, se me quitó el hambre, ya no tengo hambre. Porque realmente se amarga la comida cuando hay un pleito fuerte en la casa, se insultan los hijos, uno de ellos se va, ya no quiere uno saber nada, ¿verdad? Por eso Pablo, entendemos sus palabras, creo yo, llénenme de alegría, tengan un solo sentir, ¿verdad? Como diciendo que los hijos tengan un solo corazón, que no se peleen, que no se insulten, pero eso también a nivel de la comunidad, a nivel de la iglesia. No debería de pasarnos, porque estas cosas pueden pasar con comillas en el mundo, porque es un poquito la ley del más fuerte. Nadie quiere ser el más débil porque se lo acaba, lo pisotea. Pues todo el mundo tiene que defenderse, todo el mundo tiene que estar así atento, pero entre nosotros, dice Cristo, no debe de ser así. Somos hermanos, no rivales. Tenemos que ayudarnos unos a los otros, no confrontarnos y pelearnos. Tenemos más bien, como dice San Pablo, que pensar, él sabe más que yo, tiene más experiencia que yo, a lo mejor él está más cerca de Dios que yo. Dice, busquen los intereses de los demás, no sus propios intereses. En el egoísmo, en la soberbia, está la raíz de la mayor parte de divisiones en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, incluso en la raíz de la mayor parte de las guerras que hay en el mundo, ¿verdad? Es esa ambición, esa soberbia, ese egoísmo que lleva pues, a enfrentarse a pueblos enteros, ¿verdad? Y que no se encuentre nunca la paz. Pone el ejemplo precioso de Jesucristo. Fíjense, es un himno muy antiguo, ya estamos como en el año 57, Cristo murió en el año 30, 33, pongamos. No había pasado mucho tiempo y nos queda uno de los escritos, uno de los recuerdos de los himnos más antiguos que tenemos en nuestra iglesia, casi 20 siglos ya. Y son 6 estrofitas, 3 que nos hablan de la humildad de Cristo y 3 que nos hablan de cómo Dios lo glorifica. Porque así había dicho él, el que se humilla será enaltecido, el que se ensalza será rebajado, será humillado. Él dice que Cristo no quiso aferrarse a su condición divina, se hizo uno de nosotros. Para ellos era como rebajarse. No solamente eso, quiso participar de la muerte como todos nosotros. Él no tenía por qué morir. Quiso morir, y todavía San Pablo añade, y morir en una cruz, tormento, ¿verdad? Y una condena infamante para quien la sufría. Pero por eso el Señor lo resucitó y lo ascendió al cielo, a su derecha.
Fíjense, y dice que ante Él todos doblan la rodilla en el cielo, los ángeles, en la tierra nosotros, incluso en el infierno. Habla propiamente de los muertos, también de los demonios. Todos doblan la rodilla ante el nombre que Dios le ha dado en ese poder universal. El nombre, el título que le ha dado es el Señor. Él es el Señor, el único Señor, para gloria de Dios Padre. Y la invitación para nosotros también. Queremos que en la familia no haya esas divisiones que duelen. Queremos que en la iglesia entre nosotros no haya esas rivalidades, esos pleitos que a veces tenemos entre grupos o entre barrios. A ver quién hace la fiesta más costosa. Pues yo traje un conjunto de 40,000, yo voy a traer uno de 60,000. Estamos rivalizando, estamos como profundizando, pero en el orgullo, en la vanidad. Todo eso trae divisiones, trae problemas. No es ese el camino de Jesús. Por eso, como dice San Pablo, si ustedes creen en Cristo, si ustedes han puesto su vida en el amor, en Dios, si ustedes tienen el Espíritu Santo, desde que pues, el Señor quiso bautizarnos, si ustedes creen que a través de los apóstoles nosotros recibimos la palabra de Dios, llénenme de alegría. Hagan de cuenta que dice la palabra de Dios. Tengan un solo corazón, una sola alma, unas mismas aspiraciones. Ave María Purísima.